Recientemente, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, hizo una investigación, hizo una encuesta en realidad, sobre, digamos, la situación económica de las familias bolivianas. Y esta encuesta ha arrojado resultados interesantes, bueno, obviamente relevantes, pero a la vez preocupantes. Vale la pena conocer en detalle esta información o este levantamiento de datos que hizo el CEDLA. Vamos a conversar de esta encuesta que nos va a revelar cómo está la situación de los hogares bolivianos, ¿no? En términos más que todo de ingresos económicos. ¿Estamos bien? ¿No? Hay algunos otros detalles que vale la pena enterarnos de esta encuesta. Vamos a conversar de este tema con Giovanna Hurtado, quien es investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. Está en contacto con nosotros. Giovanna, ¿cómo está? Le saluda Andrés Gómez Vela. Bienvenido. Buenos días, Andrés. Un gusto estar en tu programa y un saludo a toda la audiencia. Giovanna, ¿cuándo fue realizada la encuesta? Mira, Andrés, esta encuesta la hemos realizado a mediados del 2021, justamente en un momento donde todavía el tema de la pandemia estaba muy fuerte, habían muchos casos, pero hemos logrado hacer una encuesta a nivel nacional en áreas urbanas y rurales y aplicar una entrevista cara a cara para poder conversar con la población boliviana para que nos den a conocer cómo ha impactado el tema del COVID, de la pandemia, en su situación económica, en su situación laboral, en el tema de educación, en el tema de salud. Hemos abordado diferentes dimensiones que hacen a la medición de la pobreza multidimensional, que hemos también actualizado el estudio el año pasado. Muy bien, a ver. Seguiremos en el contexto, luego ya vamos a entrar en los datos, Giovanna. Cuando usted dice una encuesta, ¿fue la encuesta en área rural, área urbana, y de cuánto fue la muestra? La muestra fue de 878 cuestionarios que hemos aplicado en área urbana y rural, con una mayor proporción en área urbana por la dificultad que conlleva hacer un levantamiento en áreas rurales, pero hemos podido obtener la información representativa a nivel nacional y por estas dos áreas, urbana y rural. Giovanna, cuando usted dice entrevistas cara a cara, fueron, además de la encuesta, ¿hubo entrevistas en profundidad a cuántas personas? No, en realidad, cuando digo entrevistas cara a cara, significa que hemos ido a hablar presencialmente con las personas. No hemos aplicado una encuesta telefónica, sino nos hemos desplazado a los diferentes lugares del país con un equipo que ha hecho el levantamiento de la información. Y en cuestión de edades, sexo, ¿cómo han definido? Y obviamente el nivel socioeconómico de las personas. Sí, hemos aplicado bajo una metodología bastante rigurosa un cuestionario a personas de 18 años y más que nos han comentado por información propia, o sea, del entrevistado, y también nos han proporcionado datos de los miembros de la familia. Se ha hecho un muestreo bastante interesante, bastante estratificado, ¿no? Por áreas urbanas y rurales, y también hemos tomado en cuenta, esta ha sido una submuestra georreferenciada, donde hemos llegado a medir a través de estrato de pobreza alta, pobreza moderada y pobreza baja. Entonces, como CEDLA, el año 19 hemos hecho la primera medición del índice de pobreza multidimensional, con la información de la encuesta de hogares del INE del año 2017. Y sobre esa información hemos hecho un submuestreo para poder llegar precisamente a las UPMs donde habíamos encontrado niveles de pobreza tanto altos, moderados y bajos. Giovanna,
podemos conocer cuántas preguntas han realizado y conocer algunas de esas preguntas. Claro que sí, el cuestionario era bastante extenso. Hemos aplicado cuestionarios un poquito diferenciados en áreas urbanas y rurales por el contexto específico de cada lugar. Y el cuestionario tenía 80 preguntas en su totalidad y hemos estructurado el mismo a través de las dimensiones que hacen a la pobreza multidimensional. Hemos aplicado preguntas sobre educación, salud, empleo. El objetivo principal ha sido precisamente medir los cambios a raíz de la pandemia, es decir, los efectos de la pandemia en temas de empleo, en tema de ingresos del hogar, en tema de salud, educación, participación política, seguridad humana también. Giovanna, ¿y qué es lo que han descubierto? ¿Cuál es el punto, digamos, más destacado, más relevante de esta investigación? A ver, uno de los, creo que de los temas centrales que también nos ha llamado la atención cuando ya hemos hecho el análisis de la información es precisamente cómo ha impactado la pandemia en el bienestar de los hogares, ¿no? En la situación económica de los hogares. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un análisis también tomando en cuenta la encuesta de hogares del 2020 del INE, que es la última información disponible, y con la información de finales del 2020, la mitad de los hogares bolivianos tenía un ingreso igual o menor a 1,5 salarios mínimos nacionales, es decir, a nivel hogar el ingreso era de 3.200 bolivianos para la mitad de los hogares bolivianos. Entonces, cuando nosotros mirábamos quiénes eran los hogares más afectados, evidentemente han sido los hogares pobres, los hogares pobres multidimensionales, porque 7 de cada 10 de estos hogares tenía un ingreso igual o menor a 1,5 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, el 2021 nosotros habíamos preguntado cuánto había cambiado esta situación, cómo si habían mejorado, empeorado los ingresos de los hogares, y bueno, y ahí la información y los resultados nos decían que 6 de cada 10 hogares habían visto disminuir sus ingresos hacia mediados de 2021, y el 80% señalaba que los ingresos ya no les alcanzaban para llegar a fin de mes, o les alcanzaban justos, de manera justa, ¿no? Y otro dato interesante era que la mitad de los hogares bolivianos a mediados del 2021 se encontraba endeudado. Y de esa mitad, la mitad no estaba pudiendo pagar, no estaba pudiendo cubrir las deudas que había contraído. Deudas que había contraído previo a la pandemia y otras deudas que también las habían contraído durante la pandemia. Giovanna, y si vamos a disgregar los datos a nivel departamental, por ejemplo, Santa Cruz, La Paz, primero ciudades, o Potosí, ¿cuál de las ciudades ha sido más afectada? ¿En cuál de las ciudades hay más gente que ha empezado, por ejemplo, a bajar su ingreso? Mira, el análisis de la información nos da una desagregación para poder analizar los datos a nivel urbano-rural principalmente, pero podemos señalar que el tema de los ingresos ha impactado casi de manera general a todo el país, ¿no? Evidentemente en algunos departamentos es posible que la situación haya sido un poco más crítica que en otras, pero en este momento los datos los podemos analizar a nivel urbano y rural para dar un dato preciso, ¿no? Y libre de error. Y Giovanna, ¿y las diferencias entre el área rural y las ciudades son grandes o no? Sí, evidentemente porque uno de los principales temas o problemas que se han tenido a raíz de la pandemia ha sido precisamente en el tema laboral. Al haberse afectado el trabajo de las personas de manera directa ha impactado en el ingreso también de los hogares. Hay que tomar en cuenta que el 80% del ingreso del hogar proviene del ingreso del trabajo.
Entonces, sí, el área rural ha sido más afectado. En tema de pobreza también es mucho más crítica la situación en el área urbana, perdón, en el área rural. Giovanna, ¿y ustedes a partir de estos datos están haciendo alguna proyección de cómo va a ser de aquí para adelante o no? No estamos haciendo proyecciones. Lo que hemos intentado hacer con este estudio es poder profundizar algunos aspectos que no se toman en cuenta en las encuestas oficiales, poder identificar las causas de la pobreza, por qué la situación del empleo se ha hecho más crítico. Nosotros hemos podido, en el tema de empleo, hemos podido ver, por ejemplo, que también el ingreso de los trabajadores ha caído de manera importante, y con la caída de los ingresos también se han profundizado las desigualdades, ¿no?, entre los trabajadores. Pero el impacto de la caída de los ingresos ha afectado tanto a trabajadores asalariados como a los trabajadores independientes. Para poner un ejemplo, mira, antes de la pandemia, de cada 10 trabajadores, 4 tenían un ingreso menor o igual a un salario mínimo nacional. Y después de la pandemia, ya a mediados del 2021, cuando habíamos preguntado, los resultados nos daban que ya no eran 4, sino 6 los trabajadores que tenían un ingreso menor o igual a un salario mínimo nacional. Lo que ha ocurrido es que ha habido una nivelación, una baja en los ingresos, una nivelación hacia abajo, tanto en el empleo o en los ingresos asalariados como independientes. Otro de los temas también importantes es la disminución que se ha identificado del trabajo asalariado. Pero el trabajo asalariado, la disminución de ese trabajo, no solamente se ha dado por el tema de la pandemia. Esta es una tendencia que se viene arrastrando ya desde el año 2016-17, donde los indicadores nos mostraban que iba cada año una reducción del trabajo asalariado. Y la contracara de esto es que evidentemente aumenta el trabajo independiente, el trabajo por cuenta propia, el trabajo como familiar no remunerado. Y lo que ha ocurrido con la pandemia es que se han precarizado las condiciones de trabajo, se han vulnerado los derechos de los trabajadores y se ha disminuido de manera importante los salarios y los ingresos, ¿no?, tanto de trabajadores asalariados como de trabajadores independientes. En líneas generales, Giovanna, ¿subió la pobreza después de la pandemia? Creemos que sí. Nosotros la medición la hemos hecho con datos del año 2019, previo a la pandemia, y ya para ese año teníamos que el 62% de la población boliviana era pobre, considerando múltiples dimensiones, no solamente el tema de ingresos, sino considerando otras dimensiones como acceso y calidad al trabajo, acceso a la educación, salud, recursos monetarios y no monetarios, participación política y otros. Y teníamos alrededor de 7,1 millones de personas que eran pobres multidimensionales un año previo a la pandemia. Con seguridad y en una siguiente medición es posible que tengamos un dato preciso sobre el incremento de la pobreza multidimensional, pero cuando vemos lo que está ocurriendo en el país, principalmente en el tema laboral, con las personas que han perdido sus fuentes de empleo, con la forma en la que se ha precarizado las condiciones de trabajo, la baja de los ingresos, sí podemos asegurar que la pobreza multidimensional ha incrementado. Y también, con seguridad, la pobreza medida solamente por ingresos, ¿no? Giovanna, hace rato usted dijo que ha disminuido el trabajo asalariado. ¿Eso significa que hay más trabajo en el ámbito informal o gente que está en la informalidad que en el trabajo que tiene al menos los beneficios sociales que debería tener legalmente? Porque el otro día hablábamos con un representante de los empresarios y decía, solo el 17% en Bolivia tiene trabajo formal. El resto vive en la informalidad. Es decir, ¿se confirman esos datos o varían algo?
En realidad sí, el tema de la informalidad es un tema que ha ido aumentando, ¿no? Como un efecto que nos ha dejado la pandemia. Muchas personas han perdido sus trabajos asalariados y algunos han quedado desempleados buscando un nuevo trabajo, pero la mayor parte de la población que ha perdido su trabajo asalariado se ha volcado al trabajo informal, al trabajo como cuenta propia, al trabajo como familiar no remunerado. Nosotros tenemos un dato para el año 2019, ya la informalidad estaba alrededor del 71% y con seguridad ese dato se ha incrementado el año 2020 y el 2021 y es verdad que el trabajo informal no solamente, y eso es algo importante, el trabajo informal no solamente se lo identifica en el trabajo por cuenta propia o en el trabajo como familiar no remunerado. Si nosotros analizamos el tema de la informalidad a través de los derechos de los trabajadores, es decir, a través del derecho a la salud y el derecho a la AFP, al pago de la AFP para tener una jubilación más adelante, vemos que hay muchos trabajadores asalariados que tienen empleos informales porque no tienen estos derechos, no gozan de estos derechos. Y esa es una práctica muy, muy común que se ha visto en nuestro país. Giovanna, ¿han detectado que hubo un deterioro en la calidad o en el acceso a la educación? Sí, nosotros también hemos aplicado, ¿no? una batería de preguntas para medir el tema de la educación. Y claro, allí nos hemos encontrado que tanto maestros como estudiantes han tenido dificultades, ¿no? para poder acceder, por un lado, a las clases virtuales y que tanto maestros y estudiantes no tenían ni los medios ni las habilidades suficientes para seguir una forma de aprendizaje en línea, ¿no? Entonces ahí encontrábamos algunos datos, por ejemplo, que nos decían que en las ciudades, por ejemplo, el 41% de los hogares tenía dispositivos, ya sea un teléfono, una tableta o una computadora, solo para algunos de sus miembros, o no tenían, ¿no? Ese porcentaje iba en esas dos categorías, mientras que en el campo ese porcentaje llegaba al 84%. Entonces, ahí sí hemos visto que han habido hogares y familias que han tenido que compartir un solo dispositivo, un solo celular para las clases de 3 o 4 niños, ¿no? Entonces, evidentemente, esta dificultad de acceder a la educación en el país ha generado un problema de calidad en el aprendizaje, en la educación de los niños, y yo creo que ese es un retroceso importante porque nos va a costar muchos años volver a nivelar ese tema de la pérdida de la educación que hemos tenido por la pandemia y por las medidas que se han tomado en el país. ¿Y han encontrado datos relevantes, por ejemplo, respecto al tema de salud? ¿Cómo han podido enfrentar, ¿no?, los ciudadanos el problema de la pandemia, problemas de salud? No sé si todos tenían acceso al seguro universal u otro tipo de seguro. ¿Cómo han podido enfrentar los ciudadanos bolivianos encuestados? Mira, en el tema de salud, lo que nos ha mostrado la encuesta es que realmente la pandemia lo que ha hecho es ha desnudado las falencias que ya existen en nuestro sistema de salud. Lamentablemente, el acceso a una atención oportuna y una atención adecuada ha sido inequitativo. Hemos podido medir, preguntar sobre la cobertura efectiva de la protección en salud y hemos visto que es extremadamente reducida. Por ejemplo, 5 de cada 10 encuestados nos había declarado que sí estaba registrado en un seguro público de salud, ¿no? En ese momento era el SUS, el seguro público que estaba vigente, que se había lanzado previo a la pandemia. Y de
de ese 50% que estaba afiliado, registrado al SUS, apenas el 13% había podido tratarse del coronavirus en ese seguro. Y una situación similar ocurría con los afiliados a la Caja Nacional de Salud. 2 de cada 10 personas nos había reportado que tenía un seguro en la caja, y 3 de cada 10 personas nos decía que no tenía ningún tipo de seguro. Lo que hemos encontrado también es que cuando le preguntábamos dónde se había atendido la población cuando había enfermado por coronavirus, el 70% nos dijo que se habían atendido en su casa, que se habían automedicado, porque no habían podido acceder efectivamente ni al seguro público, ni al seguro de la caja, y en muchos casos ni siquiera al seguro privado porque todo el sistema estaba colapsado. Finalmente, Giovanna, ¿y qué es lo que han descubierto en el ámbito de la participación política? Bueno, en el tema de la participación política hemos confirmado, ¿no?, algunas tendencias que ya se veía. Por ejemplo, ha habido que nosotros vemos una importante disminución en el número de afiliados. El momento de la encuesta, solamente el 25% de los entrevistados a nivel nacional nos había reportado que pertenecía a una organización sindical o gremial, y esto nos ratificaba evidentemente este debilitamiento y esta disminución progresiva que se ha ido dando de la capacidad de las organizaciones para afiliar o para prestar servicios y para representar las demandas de los trabajadores. Entonces hemos visto que cuando les preguntábamos cuáles eran las razones por las que no participaban, no estaban afiliados a una organización sindical o gremial, la gente nos respondía que la falta de interés o la falta del tiempo o el hecho de que estas instituciones, estas organizaciones no representen los intereses o no sean útiles para los trabajadores o para las personas eran las principales razones que nos anteponían para decirnos que no participaban por esas razones, ¿no? Entonces, este es un tema importante porque si una persona, si los bolivianos, si la sociedad no tenemos poder y voz, no vamos a poder hacer escuchar nuestra voz, no vamos a poder participar en decisiones que afectan a nuestros intereses como sociedad. Bueno, Giovanna, muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido esta información con la audiencia de Radio Compañera. Un abrazo desde esta institución. Gracias, Andrés. Hemos conversado con Giovanna Hurtado, quien es investigadora de el CEDLA, y acaban de escuchar los datos, ¿no? En el ámbito de salud, por ejemplo, preocupante, el 70% de las personas encuestadas ha indicado que se atendió en casa. Sí, se medicó ahí, me refiero a cómo se atendieron respecto o durante la pandemia. El 70% en casa, sí. Y además, 5 de cada 10 encuestados en el tema de salud dijeron que estaban registrados en el Seguro Universal de Salud. Pero de esa totalidad, solo el 13% dijo que se pudo tratar el coronavirus gracias a ese seguro. El resto no. Además, en el ámbito de educación, tan preocupante en el área rural, ¿no? El 84% de los estudiantes que viven en el área rural, según esta encuesta, han tenido que compartir un solo equipo para pasar clases. No podían acceder, obviamente, a tener un equipo, y si no tenían el equipo, difícilmente que puedan tener el acceso a las clases virtuales. Y si tenían esa posibilidad de tener un equipo, a veces la señal de internet era pésima o no había. Entonces, estamos hablando de un retroceso tremendo en el ámbito de la educación, y que, según la investigadora Giovanna Hurtado, nos llevará años nivelarnos.